Bueno, vamos a compartir esta introducción que fue pensada por la comisión directiva como marco de referencia y primer paso de los cursos que tendrán en el llamado cuarto momento o cuarto cuatrimestre de la carrera según el plan que todos tienen. Sobre todo para dar el marco eclesial y regional fundamental que nos permite pensar la doctrina social de la Iglesia desde ese lugar hermenéutico que es el pueblo de Dios que peregrina en América Latina y el Caribe, en tiempos y guiados por el Papa Francisco y en el horizonte del mundo globalizado del tercer milenio. Por eso tienen un esquema que presenta un título indicativo para situar cuestiones. Una exposición inicial no pretende abarcar los temas, sino abrirlos, y sobre todo en el módulo internacional se tomarán seguramente algunos de estos puntos y otros más. La Iglesia latinoamericana, la integración regional y nuestra casa común, se evoca la conexión de tres grandes cuestiones. La Iglesia en y de América Latina, nuestra región o subcontinente en el marco de América y del mundo, y su necesidad de integración. Y en el horizonte de la casa común, frase que desde la encíclica Laudato Si y antes se refiere a la dimensión socioambiental de la vida a nivel local y global, y particularmente a la mordiente socioambiental de la doctrina social de la Iglesia. Puse 4 puntos para esta exposición y luego podemos retomar estos u otros en el diálogo. Le agradezco a Daniel que esté presente junto con ustedes. El primer horizonte no es ajeno a nuestra experiencia porque somos parte de la Iglesia en América Latina, en particular en Argentina, en particular en Buenos Aires, Gran Buenos Aires, lugares de pertenencia familiar y social de todos nosotros. De modo que cuando hablamos de la Iglesia no hablamos de una realidad u objeto ajeno a nosotros, hablamos de algo que nosotros somos, también somos. Somos Iglesia, pero no somos la Iglesia. La Iglesia nos trasciende enormemente y el único que puede usar el pronombre personal yo cuando habla de la Iglesia es Jesús, mi Iglesia, en posesivo. Nosotros decimos nuestra Iglesia, somos Iglesia, somos miembros de la Iglesia, somos parte de una Iglesia universal que camina en el espacio y en el tiempo y de un modo particular en la historia y la cultura de los pueblos latinoamericanos y caribeños. La figura contemporánea de la Iglesia latinoamericana, que tiene al menos desde 1492 2 partos simbólicos, uno es 1492, otro es 1531, porque es el acontecimiento de la Virgen de Guadalupe, madre de los pueblos nuevos y mestizos de América. Ha entrado en una nueva etapa en los últimos 60 años, o particularmente los últimos 50. En 1955, en el contexto de esa década, se realizó la primera conferencia general del Episcopado Latinoamericano en Río de Janeiro, que pidió al Papa de entonces, Pío XII, la formación de un organismo regional que luego se llamó CELAM o Consejo Episcopal Latinoamericano. Esta vocación de integración de las iglesias de la región estaba al tono del tiempo, que también comenzaba a caminar
por senderos de búsqueda de integración. No es casual que en esa década se formaron todas las conferencias episcopales nacionales de América Latina. Primero fue la de Brasil, última la de Argentina, pero se formaron todas. Esto que llamamos la Conferencia de Obispos, que se reunió la semana pasada en Asamblea en Pilar. Y al mismo tiempo comenzó la integración regional, más allá de cada nación, de los obispos y las iglesias de este continente. Esta figura regional, la voy a llamar así, fue una iniciativa novedosa en la Iglesia Católica contemporánea. Solamente décadas después comenzaron a formarse consejos o conferencias o asociaciones de iglesias en los distintos continentes o regiones continentales del mundo, sea Asia, sea África, sea Europa. Si esta reunión de obispos que representaban a todas las iglesias nuestras en 1955 fue posible a partir de una historia común, de una misma matriz eclesial cultural, ibérica, española y portuguesa, a partir de rasgos de una idiosincrasia común y sobre todo porque nos podemos entender a nivel idiomático, porque hablando en castellano, en portugués o en portuñol, desde el Río Grande hasta Tierra del Fuego, nos podemos entender. Más aún, los encuentros de teología india que reúnen a personas que piensan la teología cristiana en diversas etnias que tienen sus propias lenguas indígenas, cuando se reúnen hablan en castellano porque no podrían hablar en sus propias lenguas muy distintas una de otra. Esto no fue posible en Europa. Recién hubo algo similar, un primer sínodo para Europa en 1991, es decir, 2 años después de la caída del muro de Berlín. Pensemos las extremas heterogeneidades europeas, desde Finlandia a Ucrania, desde Portugal a Lituania o desde Suecia a Grecia, lingüísticas, históricas, culturales, políticas. En cambio, en América Latina, a pesar de nuestras grandes heterogeneidades, podemos encontrarnos y conversar. Esto es parte del secreto de que en las conferencias posteriores, realizadas en Medellín, 1968, Puebla, 1979, ahora son los 40 años de Puebla, Santo Domingo, 1992, y sobre todo la de Aparecida en Brasil, en 2007, en 15 días pudiéramos sacar un documento común de 300 páginas. Esto no sería posible sin la acción del Espíritu de Dios, sin la tradición pastoral compartida, sin el movimiento o la movilización reflexiva dada por los documentos preparatorios de consulta o de trabajo, sin el aporte de teólogos, pastoralistas, cientistas sociales, sin los aportes de las conferencias episcopales, sin la interacción entre los obispos y peritos que estuvimos en Aparecida, y sin buena dosis de realismo mágico latinoamericano. Es decir, en ningún otro continente del mundo te sacan un documento en 15 días. Hay una buena dosis de realismo mágico latinoamericano. En este contexto, quiero resaltar algunos rasgos de esta figura contemporánea para entender mejor lo que voy a decir después, porque nuestro tema no es la Iglesia latinoamericana, sino el servicio a la integración de nuestros pueblos. Hoy se habla en la teología y en la Iglesia de sinodalidad. Hubo el año pasado un sínodo con y para los jóvenes, en octubre. Se está preparando un sínodo pan-amazónico para toda la región del Amazonas, que abarca 9 países,
que será en octubre de este año. Iglesias locales como la Arquidiócesis de Buenos Aires, la Iglesia de Morón o la Iglesia de Mar del Plata están en procesos sinodales que contendrán asambleas sinodales o sínodos, pero el proceso es mucho más que el evento. La sinodalidad indica que la Iglesia es el pueblo de Dios en camino que trata de escuchar la voz del Espíritu, escuchando la mayor cantidad de voces posibles y tratando de discernir en común, conforme al Evangelio y a los signos de los tiempos, hacia dónde avanzar en su misión evangelizadora. La sinodalidad. Pues bien, la Iglesia latinoamericana tiene una antigua experiencia de sinodalidad. No voy a hablar acá de los llamados concilios de México y Lima en el siglo XVI. Voy a hablar de estas 5 conferencias generales de los obispos de América Latina y del Caribe en los últimos 60 años. Lugares de reflexión y discernimiento en común que ayudaron a un cierto estilo pastoral común que puso delante de nosotros muchos temas, sobre todo aquellos que pertenecemos a las generaciones que podemos tener entre 55 y 80 años, para abarcar una buena cantidad y dejarlos más jóvenes. Una cantidad de temas de la Iglesia en el Concilio Vaticano II y en la cultura contemporánea, impulsados en la acción y en la reflexión por lo que llamamos el Pequeño Concilio de Medellín, que el año pasado cumplió 50 años, la ciudad de Medellín. Ahí se reunió el episcopado latinoamericano. Esa asamblea fue inaugurada por Pablo VI en Bogotá. O la Asamblea de Puebla, en Puebla de Los Ángeles, México, enero-febrero de 79, inaugurada por Juan Pablo II. La identidad teológica, pastoral y espiritual de la Iglesia latinoamericana ha sido marcada profundamente en estos acontecimientos. Los que teníamos 18, 19, 17, 16 o 20 años, entre el 68 y el 72, no solamente leíamos el Concilio Vaticano II, sino también los documentos de Medellín. Es difícil pedirle a un chico hoy de 16 años que lea el documento de Aparecida o la encíclica Laudato Si, pero era parte de aquella generación todavía marcada por cierto ethos clásico y moderno al mismo tiempo. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Mucho gusto. ¿Cómo estás? ¿Prefieren que hables en micrófono? ¿Sí o no? ¿Sí? Porque esto a mí me obliga a estar en un lugar. Muy bien. Un rasgo de esta iglesia regional ha sido lo que llamamos su sinodalidad pastoral o misionaria. Otro rasgo de esta iglesia regional ha sido la unión teórica y práctica entre las dimensiones religiosa y social de la vida de las personas y de los pueblos, que expresamos en 2 grandes temas y líneas de compromiso: la fe, la piedad, la sabiduría, la espiritualidad, la mística popular, la piedad popular que expresa la fe, y el compromiso, el servicio, el amor, la opción a los más pobres del pueblo de Dios entre nosotros. Piedad popular y opción por los pobres son 2 temas unidos en la teoría y en la práctica en la Iglesia latinoamericana, que hemos transmitido más allá de nuestras fronteras y que reconocen en otros lados. Daniel y yo hemos estudiado en Alemania en tiempos distintos, gracias a una institución de intercambio cultural alemán-latinoamericano. En Aparecida estaban presentes los 5 organismos que más han ayudado durante 60 años a la Iglesia latinoamericana: Adveniat, Miserior, etcétera, alemanas, el episcopado norteamericano, el episcopado italiano, otras. Cuando los representantes de Adveniat y Miserior hablaron en el plenario de Aparecida, cuando nosotros les debemos en un nivel de apoyo económico y financiero casi todo
Quisiera saber quién puso la plata para reconstruir ese edificio, ¿no? Pueden ser algunos de ellos u otros. Casi todo, universidades católicas, seminarios, congregaciones religiosas, parroquias, escuelas, casi todo lo que se construyó en América Latina del 60 en adelante tuvo algún marco detrás. Entonces era el marco. Y nosotros tenemos que agradecer esa solidaridad. Sin embargo, ellos dijeron, nosotros queremos agradecer a la Iglesia latinoamericana dos cosas. La vivacidad o la fuerza vital, somos una cultura vital, de la fe y el compromiso preferencial con los más pobres. Eso reconocieron Adveniat y Miserior en Aparecida. Estas características y tantas otras marcan el camino de nuestra Iglesia y han ido configurando su rostro. Las personas tenemos rostros, adelante, por favor. Las iglesias tenemos. ¿Qué tal? ¿Viene acá o va al otro? No, acá. ¿Qué tal? Mucho gusto. Pase, Carlos, disculpa. La metáfora del rostro es bíblica. Tu rostro quiero ver, Señor, no me escondas tu rostro. Pero Dios no te encarga. Pero Dios invisible se hizo visible en el rostro de Jesús, quien me ve a mí y al Padre. Por lo tanto, la metáfora del rostro es cristológica. Cristo es el rostro humano de Dios. Es también una metáfora antropológica. En el rostro del ser humano, el rostro de Cristo. O bien, los rostros sufrientes de Cristo en los hermanos más vulnerables. Es también una metáfora eclesiológica. El rostro de Cristo en el rostro de la Iglesia. Rostro joven y viejo. Rostro brillante en la santidad y oscuro en el pecado. En el rostro de la Iglesia, que tiene además muchos rostros, según las iglesias inculturadas en diversos espacios socioculturales locales. ¿Qué pasa? ¿Cómo se llama? Sí, eso tiene que ver más con la Virgen, ¿no? O sea, con Dios. Sí. En la carta en la exhortación Evangelii Gaudium, el Papa Francisco toma una frase anterior que habla del rostro pluriforme del pueblo de Dios en la libertad. La Iglesia de Buenos Aires está buscando su rostro. Es distinto de la Iglesia de Salta o es distinto de la Iglesia de Chaco. Es la única iglesia con muchos rostros y muchos caminos. En Medellín, en el documento sobre juventud, el quinto documento de Medellín, los obispos dijeron esta frase, que deseaban que en América Latina se dibujara cada vez más el rostro de una iglesia auténticamente pobre, misionera y pascual, audazmente comprometida con la liberación de todo el hombre y de todos los hombres y alejada de todo poder temporal. 1968. Un deseo, el deseo de un rostro pascual, es decir, el rostro de Cristo muerto y resucitado a través nuestro. Una iglesia pobre y para los pobres, desde Juan 23 a Francisco. Una iglesia misionera, porque la misión no es una estrategia, no es una cruzada, no es un marketing. La misión pertenece esencialmente a la iglesia es misionera, es misión. Comprometida con la liberación, sinónimo de la salvación, una salvación, liberación integral de todo el hombre y solidaria de todos los hombres. Esa frase venía de la encíclica Populorum Progressio de Pablo VI. Todo el ser humano, todos los seres humanos. Hacia un desarrollo integral y solidario.
no el desarrollo de una dimensión del ser humano, la económica, no el desarrollo de algunos seres humanos, ¿no?, sino de todos de forma solidaria. Era la encíclica para los pueblos pobres y los pobres de los pueblos. En Aparecida, para dar un salto, tratamos de dibujar el rostro de una iglesia discipular y misionera, que sea discípula de Jesucristo, porque el cristiano es el discípulo de Jesús. Síganme, el que quiere servirme, que me siga. La vida cristiana como seguimiento y comunión con Jesús. Pero lo que recibimos es para dar. El que recibe gratuitamente debe dar gratuitamente. Nos llamó para vivir con Él y comunicarlo a los demás. El discípulo que se vuelve misionero. Antes de Aparecida, me tocó ir a hablar al episcopado. El tema de Aparecida era discípulos y misioneros. Pero quise decirlo sin leer. Discípulos misioneros. Con Fernández, Víctor Fernández, soy arzobispo de La Plata, entonces era mi vicedecano. Fuimos los dos a Aparecida por razones distintas. Dijimos, vamos a lanzar la frase como tal en Aparecida. Y fue circulando. Venía uno y decía, qué bueno que le sacan la I, porque así se ve que es un programa completo. Venía otro que decía, ¿por qué le sacan la I? Porque la I es conjunción y los dos están al mismo nivel. Venía otro y decía, qué bueno que le sacan la I, porque se ve que lo importante es ser discípulo, ese es el sustantivo, el otro es un adjetivo. Venía otro que decía, qué bueno que le sacan la I, porque hay que llegar a ser misionero, si no, no sos verdadero discípulo. Bueno, así se hacen los documentos de la iglesia. Muy bien. ¿Cuál fue la opción? La comisión de redacción la presidía el cardenal Bergoglio y había 8 obispos y 8 peritos. A veces usan Rotoni y a veces usan Rossini. Pero el Evangelii Gaudium, si ustedes ven, ya se lo usa sin I. Todos los bautizados somos discípulos misioneros de Jesucristo. Bien, dejo la anécdota y vuelvo. El rostro de una iglesia discipular y misionera. Y así podemos hablar del rostro latinoamericano y caribeño de la iglesia, que en cada lugar se incultura y adquiere modalidades particulares, peculiares. El cardenal Pironio lo llamaba el rostro, la fisonomía latinoamericana de la iglesia. Esta iglesia comienza a vivir un momento singular el 13 de marzo de 2013. El 13 de marzo de 2013. Y el 19 de marzo de 2013. Porque por primera vez en la historia, un papa de los continentes del sur, un papa nacido en América, un papa latinoamericano porque se ha querido identificar como latinoamericano a nivel espiritual, pastoral, cultural y político en sentido amplio, así se ha identificado siempre como latinoamericano, un papa argentino, hijo de inmigrantes italianos, va del sur del mundo a la iglesia de Roma, o digamos, de la periferia sureña al centro de la catolicidad. Es el primer papa argentino, tal vez sea el último por muchos milenios. Hola, sí. Tal vez sea el primero y el último por muchos milenios. Pero ciertamente no va a ser el último papa del sur. Empezó el milenio de los papas del sur. Vendrá de Asia, vendrá de África, vendrá de algún lugar, pero empezó una tercera etapa en la historia de la iglesia. El primer milenio estuvo marcado por las iglesias de Oriente, de Medio Oriente y de Oriente. El segundo milenio estuvo marcado por la iglesia occidental, luego mediterránea, luego europea, luego luego iberoamericana, luego latinoamericana. Pero hoy vislumbramos un nuevo protagonismo de las iglesias de los continentes que están más al sur, aunque no estén todos en el sur, Asia, África,
y América Latina en una catolicidad intercultural, en el horizonte de un nuevo milenio. Y no es casual que este proceso se dé después del Concilio Vaticano II, que ha sido, como dijo un gran teólogo que se llamaba Karl Rahner, el paso de una iglesia potencialmente universal, o sea, que es católica siempre, desde Pentecostés, a una iglesia efectivamente universal. Esto es, que empieza a asumir la diversidad de las culturas del mundo en su propio seno y también en el gobierno de la iglesia entera. Yo he escrito un libro que se llama La alegría del Evangelio en América Latina, de la Conferencia de Medellín, 1968, a la canonización de Pablo VI, que fue el año pasado, 2014, 14 de octubre de 2014, somos amigos de hace 35 años, si me permiten se lo regalo a él. ¿Y cuál es la tesis histórica del libro? La tesis histórica, no es solo histórico el libro, es la siguiente. De 1968 a 2018, la Iglesia Latinoamericana ha completado su ingreso modesto, pero definitivo, a la historia mundial. De 1968 a 2018, la Iglesia Latinoamericana ha completado su ingreso modesto, que lleva más de 500 años, pero definitivo en la historia de la Iglesia a nivel mundial. Y el signo es este. El primer Papa latinoamericano canonizó al primer Papa que vino a América Latina. Fue Pablo VI. Esto sería el punto 3, y voy a hacer otro, que es San Francisco, la novedad misionera de la Iglesia latinoamericana. Saben que al Papa le gusta hablar de las periferias, y eso no tiene, esa metáfora, no tiene solo un sentido pastoral. Hay que estar en todas las periferias sociales y existenciales, sino que tiene un sentido hermenéutico. Desde las periferias mirar la totalidad. Esto no viene de una reflexión de pastoral social, sino de historia civil y eclesial, donde él toma algo pensado por otros, una filósofa argentina, Amelia Podetti, un historiador uruguayo, Alberto Métol Ferrer, que decían, otro jesuita argentino, Fernando Guaso, y no son los primeros ni los únicos, que decían, la aparición o emergencia de América en la historia, que se ha llamado un mundo nuevo, no es un mundo nuevo solo o en el sentido que Europa descubre algo distinto de sí o América descubre algo distinto de sí, sino que es el parto de un mundo nuevo, porque es el parto del mundo en su totalidad. Hasta entonces, en buena medida, la historia fue historia indoeuropea y luego occidental. Pero a partir de ese momento comienza a ser la historia del mundo en su totalidad, más o menos desde esta periferia del sur latinoamericano. Cuando él habla de periferia es querer ponerse siempre en el lugar extremo desde el cual se puede ver mejor la totalidad. Esto desde el punto de vista pastoral es clarísimo. Si me ubico en la periferia de la parroquia podré mirarla entera. Si me ubico solo en la sede parroquial no veré más de lo que tengo cerca. Lo mismo a nivel social y existencial. En este sentido, este tiempo nuevo, inaugurado por el Papa Francisco, está encaminado a dos grandes núcleos o nudos de objetivos, que quedan simbolizados todos en el nombre Francisco. Todos están en el símbolo del nombre elegido. A nivel de la Iglesia, Francisco de Asís, llamado el hombre más parecido a Jesús en la Edad Media,
llamado el Alter Christus, el otro Cristo, identificado con Jesús desde la Navidad, la celebración del pesebre, identificado con Jesús en la pasión, el monte Alberdi y los estigmas. El que quiso volver al Evangelio, no solo él, y por lo tanto a la alegría, al anuncio y a la pobreza del Evangelio. El que fue llamado a restaurar la casa, simbólicamente del templo y realmente de toda la cristiandad. Ese hombre, ese nombre, designa una iglesia que quiere configurarse con Jesús, que es el centro, y descentrarse de sí para ser siempre un sacramento, un puente, un servicio entre Cristo y el ser humano, entre el mundo y Jesucristo. Ese es el gran objetivo de la reforma sinodal y misionera de la Iglesia, conforme al Vaticano II. La Iglesia no es el centro, Cristo es el centro. Por eso Dios es el centro y por eso el ser humano o los pueblos son el centro. Lo que está en la metáfora de la luna, en la metáfora de la luz, antiquísima. Cristo es el sol, la iglesia es como la luna, per se oscuridad. En cuanto lo recibe y lo transmite, luz para la tierra o para el mundo. Por eso el documento del concilio sobre la iglesia se llama Lumen Gentium, la luz de los pueblos, frase del canto o himno del viejo Simeón en el templo cuando reciben al niño Jesús, ¿no? Luz para las naciones, Lumen Gentium y gloria de tu pueblo Israel. El canto que se reza en la noche. Esa metáfora indica que, quería decir algo más de la luz, pero ahora se me fue. Por lo tanto, la primera palabra de la iglesia sobre la iglesia no es sobre la iglesia, es sobre Cristo. Hay gente que dice Lumen Gentium la iglesia. No, señor, lee bien el primer renglón. La luz de la gente es Cristo. Y la iglesia está llamada a hacer resplandecer su luz en los demás. Ese descentramiento, que es centramiento en Cristo y en los seres humanos o en el mundo entero, eso es la reforma conciliar, sinodal y misionera de la iglesia. Pero el otro aspecto de la misión de este pontificado también está reflejado en el nombre Francisco. Y ya es el aspecto que indica el servicio de la Iglesia al mundo en su totalidad, es decir, al amor, la justicia y la paz de las personas y de los pueblos, a nivel mundial o global. Francisco de Asís, la justicia hacia el pobre, la vida por los más pobres, el casamiento con la señora pobreza. Así entiende él su vocación, haberse casado con la señora pobreza. En el contexto del paso del siglo XII al XIII y del XIII al XIV, hacer una orden mendicante dedicada a predicar el Evangelio era hacerlo en los suburbios o periferias de las nuevas ciudades de la civilización burguesa que estaban haciendo. Se terminaba el mundo centrado en los castillos y en las abadías y comenzaba el mundo de las pequeñas y grandes ciudades. No por casualidad franciscanos y dominicos predican en las periferias y se encuentran con los pobres marginales de esa primera civilización urbana. Está claro que el Papa Francisco encarna esta dimensión de la Iglesia. La paz. Paz y bien, Francisco de Asís. El diálogo ecuménico interreligioso, no a la cruzada, sí al encuentro. El encuentro con el sultán, el ofrecerse para ir a tierra de hermanos musulmanes, la oposición a la violencia y a la guerra, la paz. Y en tercer lugar, el cuidado de lo creado de la creación, el canto de las criaturas, la alabanza a Dios por todo lo creado, hermano sol, hermana luna, la fraternidad humana y cósmica universal.
Por eso es el símbolo y el patrono del compromiso ecológico. Por eso también el cuidado. Estas tres cosas están en el homilía inaugural del Papa Francisco en la misa de San José el 19 de marzo del 13. Los tres aspectos están. Y si uno toma el capítulo cuarto del Evangelii Gaudium, que es el capítulo social, el reino de Dios y la dimensión social de la evangelización, va a ver que los dos grandes temas son la presencia de Cristo en los más pobres y el diálogo al servicio de una cultura del encuentro y de la paz. Son los dos grandes temas del capítulo cuarto. Y el tercer tema ya es una encíclica, Laudato Si. Toda la encíclica es la dimensión socioambiental de la evangelización, porque la Iglesia no debe recoger solo el grito de la tierra, sino el clamor de los pobres. El clamor de los pobres y el grito de la tierra íntimamente unidos. Ahí están los libros de Leonardo Boff del último tiempo. Desde este punto de vista, el pontificado de Francisco, a mi modo de ver, es parte integrante del acontecimiento del Vaticano II y al mismo tiempo inicia una nueva etapa en la historia de la Iglesia, con la presencia de las iglesias del sur y de su mirada sobre la Iglesia y el mundo, desde esta periferia latinoamericana. Ese era el punto. El 4 lo paso para ir a lo más concreto y luego abrimos el diálogo. 1968 a 2018. Esto se vio antes. Esto se comenzó a ver en los años 70. Los documentos de Medellín tuvieron una recepción en tiempos de Pablo VI. Y concretamente, la voz de las iglesias de América Latina se hizo sonar en un sínodo que hubo en 1974 sobre la evangelización, convocado por Pablo VI, el anuncio del Evangelio en el mundo contemporáneo, del cual salió su exhortación Evangelii Nunciandi, el anuncio del Evangelio. El mismo año en que ese Papa había escrito un documento sobre la alegría, que se llamó Alégrense en el Señor, Gaudete in Domino. En Pentecostés la alegría, en la Inmaculada la evangelización. ¿Y cómo se llama la primera exhortación de Francisco? Evangelii Gaudium. Evangelii Nunciandi, Gaudium, Gaudete, alegría, alégrense. Hasta el título está pensado en relación al magisterio pastoral de Pablo VI. Y verán que él siempre cita a Juan 23 y a Pablo VI. Además, hizo santos en el mismo día. Acá hay una concreción práctica de su doctrina de las oposiciones polares que se encuentran en una unidad superior. Lo digo con humor. Hizo santo el mismo día Juan 23 y Juan Pablo II. Y luego, unos meses después, beatificó a Pablo VI, al cual canonizó el año pasado. Este horizonte de la Iglesia latinoamericana en la historia, a ver, resumo esto, tiene muchas vueltas, porque ustedes pueden mirar y decir, bueno, pero de las palabras a los hechos hay mucho trecho, o la Iglesia dijo esto en el 68 y en el 2019 todavía estamos en Siguazá, o entonces denunciábamos algunos pecados y ahora son peores otros, o bien el camino a la santidad está lleno de buenas intenciones y muchos tropiezos, todo eso que sabemos. Pero pongamos las figuras que nos hacen presente a Jesús, a María en la Iglesia y que son como faros o antorchas para seguir caminando. ¿Por qué Francisco canonizó al mismo tiempo a Pablo VI y a Monseñor Oscar Romero? A los dos, el mismo día. No pudo beatificar todavía a Eduardo Pironio, al cardenal Eduardo Pironio, argentino, secretario de Medellín, secretario del SEC. Pero hubieran sido
un triunvirato, hubieran mostrado una trilogía de aquel momento epocal de la Iglesia latinoamericana. ¿Pero sí lo va a hacer? ¿Lo va a hacer? No, a Angelino. Bueno, ahora viene Angeleri también, ¿no? Él vivió en La Rioja también, ¿eh? Voy a descubrir alguna cosa del profesor. Ahora viene la canonización, no, la beatificación de los mártires riojanos, ahora en mayo. En abril. El 27 de abril. Bien. Son símbolos que son más elocuentes que los documentos. Digo solamente algo de lo cual podemos tener experiencia. ¿Dónde muchos jóvenes argentinos, mujeres y varones descubrimos la Iglesia latinoamericana? Alguno habrá leído los documentos de Messi, pero muchos, peregrinando a Luján, cantaron: este es el tiempo de América, este es tu tiempo, Señor, los jóvenes estamos presentes, testigos de tu gran amor. En una peregrinación de jóvenes con todas las imágenes de la Virgen y todas las banderas de los pueblos de América Latina. La Iglesia fue un factor de latinoamericanización de la conciencia para varias generaciones. No solamente por la literatura latinoamericana o por la política, factores de latinoamericanización en los 60 y 70, sino la Iglesia, con sus símbolos y sus textos, Medellín entre ellos, fue un factor que nos ayudó a ver que la Iglesia no termina en mi parroquia, en mi diócesis o en mi país, que es la Iglesia en este continente. Bueno, vamos a la integración. Una Iglesia llamada a ser sacramento de unidad o de comunión con Dios y con los hombres en Cristo, tiene una responsabilidad especial por el encuentro entre las personas y los pueblos. Eso es el título del 3. Y 3.1, el aporte de la fe cristiana a una cultura del encuentro. No lo desarrollo, este tema es más conocido. Yo estaba buscando una conferencia que hice, pero no la encontré, ni además me anda la impresora, así que me cito del libro. En el horizonte del proceso histórico que ha acentuado o el universalismo abstracto moderno o la particularismo fragmentario posmoderno, una unidad que se vuelve uniformidad, no por el encuentro de unos y otros, sino por la imposición de unos sobre otros, o el particularismo fragmentario, donde no nos interesa tanto el inter cuanto el multi, muchos diversos, pero no la capacidad de encuentro que tengamos para intercambiar, aprender y recibir unos de otros. En ese contexto, la Iglesia, una y plural, decía Medellín, es la única y universal Iglesia de Jesucristo, presente en una variedad de situaciones y culturas humanas, está llamada a dar testimonio de una universalidad que incluya y fomente las particularidades y las ponga en un proceso de intercambio mutuo, de admirable intercambio. Este proceso uno lo puede ejemplificar de muchas formas, pero yo les digo que si quieren, en casa, busquen a través de internet quiénes presidían el sínodo de jóvenes en octubre pasado. ¿De dónde eran los 5 obispos cardinales presidentes? O bien, si quieren estudiar un poco más, vean quiénes son los cardenales que nombró Francisco en estos últimos 5 años. ¿De dónde son? ¿De dónde son? Si por primera vez en la historia hay un cardenal de Haití, si por primera vez en la historia hay un cardenal de Burkina Faso, si por primera vez en la historia hay un cardenal de Uruguay, si por primera vez en la historia hay un cardenal de Indonesia, y no hay un cardenal de Venecia, y no hay un cardenal de Milán, sedes cardenalicias históricas. Estos ejemplos simples que están mostrando un proceso, al Papa le interesa generar o apoyar o consolidar
procesos que él llama irreversibles, procesos irreversibles. Todo es reversible, pero él quiere generar algunos procesos irreversibles. Tiene que ver con la catolicidad intercultural de la Iglesia, del Episcopado y del Colegio de Cardenales, que son los que elegirán al próximo Papa. En este contexto, la Iglesia tiene una responsabilidad peculiar por fomentar el encuentro entre los pueblos de América Latina, porque es la única institución extensiva en el espacio y en el tiempo. En todo el espacio de México hacia abajo y en todo el tiempo, al menos desde 1492 en adelante, con una historia peculiar entrelazada con la historia de los pueblos y en una dialéctica de cercanía y de confrontación con la historia de los estados, a veces desde un polo, a veces desde otro, según los tiempos y las ideologías de los tiempos, donde debe avanzar mucho en un camino penitencial la Iglesia latinoamericana, pero al mismo tiempo tiene que prestar un servicio desde el Evangelio a vivir esta casa común, cultivar este jardín común. Son las dos metáforas que yo uso: cuidar, cultivar. Cuidar la casa, cultivar el jardín. Es desarrollo y es cuidar, digamos. Las dos vienen del Génesis. Las dos vienen de los dos primeros capítulos del Génesis.